Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 615 millones de pesos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nos reencontramos en Chacra TV Noticias este mediodía fresquito en la ciudad de Buenos Aires. 15 grados la marca térmica en este momento. A lo largo de los próximos 60 minutos te vamos a estar contando cómo va a seguir el tiempo en los próximos días y por supuesto también te vamos a estar ampliando información vinculada con el tiempo y el agro. Pero entre otros tenemos estos temas. 1.900 millones de dólares es lo que aportará la cadena de girasol a la economía argentina en el ciclo agrícola 2021-2022. De concretarse, alcanzará un récord histórico por los elevados precios internacionales del grano y sus subproductos, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La bolsa calculó que el Producto Bruto Agrícola del complejo estará 217 millones de dólares por encima de la campaña pasada. Punto de encuentro es el nuevo ciclo del IPCBA para los jóvenes de la cadena de la carne. El próximo 5 de mayo se llevará a cabo Punto de Encuentro Misiones, el primero de los eventos del año especialmente pensados por el IPCBA para los jóvenes de la cadena productiva. Los alquileres agrícolas de la zona núcleo llegan con aumento para la próxima campaña. Un informe de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario advierte que de cara al inicio de la campaña 22-23, que comenzará en las próximas semanas con las primeras siembras de trigo, los arrendamientos agrícolas vienen con aumento en la zona núcleo. ...15 grados la temperatura, insistimos, en la ciudad de Buenos Aires, fresco, no solo aquí, sino en todo el centro del país. Pero en los próximos 3 días, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí están los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Indica para este martes algo nublado, 8 la mínima, 19 la máxima. Para el miércoles, despejado, la temperatura mínima esperada 9 grados, la máxima 20. Y para el jueves, parcialmente nublado, 10 grados la mínima, 21 grados la temperatura máxima esperada. Te lo anticipábamos en los títulos, ampliamos, tiene que ver con el girasol. ¿Cuánto le aportará en términos económicos a esta campaña el girasol? 1.900 millones de dólares sería lo que le va a aportar a la economía argentina en el ciclo 21-22. Esto, si se concretara, sería un récord histórico por los altos precios internacionales del grano y sus subproductos. Esta estimación le pertenece a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que calculó que el Producto Bruto Agrícola del complejo estará 217 millones de dólares por encima de lo registrado en la campaña pasada. Esto representaría una expansión del 12,8%. Con la cosecha recientemente finalizada, con un volumen de 3.400.000 toneladas, sumado a los altos precios internacionales, la cadena generaría un aporte récord a la economía argentina. En cuanto a las exportaciones, la cantidad sería por 1.202 millones de dólares. Esto, según la entidad, representaría un aumento del 18,2%, mientras que la recaudación por retenciones tendría un incremento de 69 millones de dólares, elevándose hasta los 426 millones de dólares. Agricultura familiar y el SENASA llevando un registro de quienes están trabajando de esa manera. A partir de un trabajo que se viene haciendo hace ya varios años, en los últimos 3 meses, en realidad desde el fin del año pasado y a través de la emergencia
climática por incendios y por sequía de la región del NEA, en particular Corrientes y Misiones, han hecho un trabajo de registración, estas unidades productivas de agricultura familiar, muy alto. O sea, las provincias que han tenido mayor porcentaje, número de inscripciones de agricultura familiar han sido Corrientes y Misiones, y esto tiene que ver con la respuesta también que da el organismo y el acompañamiento a una situación de crisis como la que se dio en la región. En esta estrategia de registración, nuestro socio estratégico es la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de nuestro ministerio, con quienes acordamos también las jornadas. Ellos registran el RENAF de Agricultura Familiar, nosotros el RENSPA. También se convoca a otras instituciones que muchas veces se generan esta suerte de ventanilla en el territorio para productores y productores. En el ciclo Frutos del País, que conduce Horacio Esteban por Chacra Televisión, abordó, junto a un reconocido empresario del sector frutícola, cuál es el impacto que tendrá para los diversos frutos argentinos con destino a los mercados externos el conflicto bélico que se ha suscitado en Ucrania tras la invasión rusa. ¿Cómo impactará esto desde el punto de vista de los volúmenes a exportar, desde la logística, desde el punto de vista económico e incluso cómo repercute en la producción? La nota. Adolfo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Horacio? Muy bien, gracias. Bueno, el gusto de compartir contigo estos minutos. Bueno, si algo le faltaba a Argentina es primero la pandemia y luego esta guerra que complicó inicialmente todo lo que fue pera y manzana y que también abre cierto interrogante para las cuestiones de los limones y todo el comercio internacional argentino. Sí, la verdad que hoy el mercado de la fruticultura, digamos, los mercados a los que la fruticultura argentina está exportando es un mercado bastante complicado. Argentina tiene sus problemas de competitividad, ya que son crónicos, que hace años que hablamos, Horacio, y siempre, digamos, permanecen los problemas nuestros, no podemos arreglar ninguno, pero ahora se suman problemas de mercados que se pierden, de guerras. Hoy estamos viendo toda una apreciación del dólar y se devalúan todas las monedas, y bueno, eso también le da competitividad a nuestros competidores, ¿no? Porque se ha devaluado casi todas las monedas del resto de los otros orígenes, y este gran problema logístico que estamos viviendo ya desde el año pasado, pero que en vez de ir solucionándose va empeorando. O sea, nosotros hoy no sabemos cuándo se carga, no sabemos cuándo llega, no sabemos el tránsito total, y bueno, en productos perecederos es un problema, ¿no? La verdad que y tampoco se puede reemplazar el contenedor por bodegas, porque hay muy pocas bodegas, se mandaron a desguace muchos barcos, con lo cual hay muy poca oferta de los clásicos bodegueros, y estamos hoy en manos de pocas empresas navieras que tienen un servicio bastante deficiente. Entonces, a eso se suma todo este aumento de costos que venimos viendo en agroquímicos, en fertilizantes, en envases, en combustibles, y bueno, hacen que todas las actividades de exportación, mano de obra intensiva, lejos de los puertos, economías regionales, etcétera, bueno, estén sufriendo más que de costumbre. Y un problema logístico que ya había arrancado con la cereza, que tuvo muchos problemas en la última campaña con las cuestiones de los envíos, ¿no? Sí, la verdad que todavía ahí era manejable. Las demoras, nosotros en general habíamos tomado precauciones y había algunos puertos que lo estábamos evitando, e hicimos una campaña bastante vía aérea más que contenedores, porque veíamos estos problemas y a veces más vale ir a lo seguro, por más que sea un poco más caro o bastante más caro. La realidad es que nosotros vimos que después de febrero empezó a empeorarse muchísimo, y digamos todo lo que hemos visto en marzo y en abril muy grave, ¿no? O sea, todavía en abril llegando cereza chilena a China. Bueno, hoy hay una situación muy grave en varios puertos de China, sobre todo en Shanghái, por todo este cierre que hay.
los puertos de la costa oeste muy complicados, Rotterdam muy complicado, todos los contenedores que iban a San Petersburgo quedaron ahí varados y digamos, no se sabe cómo se va a recuperar todo eso. Hubo carga argentina de pepitas que recién llega, hace una semana que llegó a Rusia, ¿no? O sea que todo esto ha sido bastante caótico, ¿no? Y todavía no sabemos los verdaderos costos de todos estos problemas logísticos y de lo que acarrea también una guerra donde se afecta uno de los principales mercados que tiene Argentina, ¿no? Para pepitas y cítricos, Rusia y Ucrania, en el caso de cítricos exclusivamente, son relevantes. Más allá de la situación internacional, quisiera que me hicieras un breve panorama de cómo están los competidores de Argentina hoy parados. No, nosotros vemos que más allá de los problemas políticos que hay en muchos de nuestros colegas, ¿no? Porque Chile tiene un cambio de gobierno y posiblemente alguna orientación también pueda haber de políticas, y Perú con una gran inestabilidad política, donde cambian presidentes, destituyen a presidentes, se suicida un presidente. Sin embargo, vemos que todos estos países como Chile, como Perú, como Sudáfrica, que tienen sus problemas políticos graves, pero la economía no sufre y la competitividad tampoco sufre, ¿no? O sea, estos países vienen creciendo en producción, en productividad, y cada vez tienen más cuotas de mercado. Argentina, como hemos hablado ya varias veces, está exportando la mitad de frutas que hace 15 años, y esto es una doble consecuencia de dos acciones, ¿no? Por un lado, los colegas que hacen todo bien, y por otro lado nosotros que seguimos cometiendo muchos errores a nivel de política económica y de mala legislación en cuestiones tributarias y laborales, que hacen que se destruya competitividad. O sea, Argentina hoy necesita un shock de competitividad con reformas, con acceso a los mercados, con financiamiento, y que nos pueda permitir recuperar primero la rentabilidad, y después con rentabilidad iniciar un proceso de inversión y reinversiones para que podamos volver a tener una mejora de productividad y así volver a ser competitivos. O sea que son todos ciclos largos en la fruticultura. Esto no es sembrar soja que dentro de poquitos meses podemos nosotros duplicar, si queremos, la producción de granos con muy pocas medidas específicas, básicamente de tipo de cambio y de retenciones. En el caso de la fruticultura son decisiones y son inversiones que llevan su tiempo. Estamos hablando entre 4 y 8 años, depende del cultivo, hasta uno que tenga la producción en su nivel óptimo. ¿Cómo estás viendo a Uruguay? Sé que andas por allá, y cómo están los uruguayos trabajando. Mira, Uruguay tiene problemas de competitividad porque es parte del Mercosur, o sea que tiene problemas de acceso a los mercados, paga aranceles igual que Argentina en casi todos lados, menos en Estados Unidos, o sea que tiene su problema de competitividad, tiene un problema de costos internos muy alto porque la moneda está bastante apreciada. Ahora estos días se devaluó, después de mucho tiempo ha perdido casi un 10%. Pero tiene a favor algunas cuestiones que hacen al financiamiento y a la seriedad, ¿no? del manejo de la macroeconomía, y hoy se están viendo inversiones en Uruguay, ¿no? Hemos visto el caso de Camposol, que es una empresa peruana que tiene una producción de cítricos que viene en crecimiento. Hemos visto la venta de Caputo a un fondo americano que digamos ha puesto bastante dinero y quiere hacer una apuesta importante. Hay gente nueva con fondos americanos también que está haciendo inversiones en palta, en caqui, en cítricos. O sea que se ven inversiones, no es generalizado, son todos grupos grandes y asociados a capitales del exterior, pero que ven a Uruguay un país serio, ¿no es cierto? Si bien no es desde el punto de vista, todavía tiene algunos problemas básicamente el de acceso a los mercados, pero bueno, es una economía con estabilidad, con mucho crédito, y eso hace que hoy en el agro uruguayo en general, no solamente en la fruticultura, pero uno ve en el agro en general, se está viendo mucha inversión y mucha intensificación,
digamos, da gusto ir por la ruta uruguaya donde uno ve praderas, pasturas, tambos, ganadería, feedlot, plantaciones intensivas, galpones nuevos, vías férreas, autopistas, o sea que se ve mucha inversión pública y privada y eso de alguna manera atrae también a inversores del exterior. Ahora, ¿qué le tiene que pasar a la Argentina para que algún día esto cambie? No, a ver, hay temas que son básicos de política económica, o sea, una economía para crecer y para generar un círculo virtuoso de inversión, crecimiento del empleo y de exportaciones, necesita un superávit de fiscal, o sea, tenés que tener disciplina fiscal y no podés gastar más de lo que recaudás, tenés que tener un tipo de cambio competitivo, porque la única manera de salir hoy es con exportaciones, el mercado interno está muy, muy deprimido y demorará años en recuperar el poder adquisitivo, y tercero, una tasa de interés baja. O sea, con esas tres medidas, más el acceso a los mercados a través de los acuerdos de libre comercio y reformas inteligentes en el sistema laboral, previsional e impositivo, van a hacer que Argentina vuelva a tomar un ritmo de inversiones y de que el sector privado vuelva a ser el motor de la economía. O sea, acá hay que crear riqueza. O sea, la riqueza no se crea redistribuyendo, la riqueza se crea produciéndola. O sea, tenemos que generar más riqueza. Hoy Argentina hace años que tiene la producción estancada. Necesitamos hoy aumentar la producción, hoy sacando algunos granos, ¿cierto? Que Argentina es muy competitivo, posiblemente sea el lugar más competitivo del mundo para producir granos. Después del resto, Argentina ha perdido mucha competitividad y necesita ese shock de competitividad que le está faltando a la economía desde hace décadas. Así que primero el Estado tiene que ordenar la macro y después liberar a las empresas privadas, a los actores económicos, para que puedan hacer lo que saben hacer, que es producir, invertir, exportar, tomar gente. Hoy Argentina, cuando uno lo compara con otros países, más que estancado, está para atrás, ¿no es cierto? No estamos nosotros con una agenda de crecimiento. O sea, hoy no se habla con el sector público de cuáles son las políticas concretas para hacer crecer el sector. Porque hay mucha declamación, hay muchos planes que se dicen, ¿no? El 2030, el 2050, pero digamos, nadie habla de lo básico, ¿no? A ver, tenemos 165 impuestos y creo que con 8 se recauda el 90%. ¿Para qué tenemos todos los demás impuestos? Y de hecho, de esos 8 impuestos que recaudan el 90%, algunos son claramente distorsivos y que fomentan la informalidad. Entonces, ¿para qué nos sirve tener un IVA tan alto si se evade? ¿Para qué nos sirve tener impuestos en los débitos y créditos si todo el mundo trata de manejarse en efectivo por fuera del sistema financiero formal? ¿De qué nos sirve tener cargas sociales tan altas comparadas con Chile, con Perú, con Uruguay, con Sudáfrica, con Brasil? O sea, si la mitad de la fuerza laboral está en negro. O sea que nosotros tenemos que sincerar la economía, tenemos que redimensionar el Estado para que sea garante, ¿no es cierto?, de la actividad privada, pero no que sea un impedimento. Y nosotros hoy, el Estado argentino está sobredimensionado. Hoy el Estado argentino debería representar un 20 puntos del Producto Bruto Interno y está más del doble. Entonces tenemos que volver a tener un Estado que se ocupe de las funciones primordiales y el resto que lo haga el sector privado, y el sector privado darle condiciones para poder producir, exportar, tomar gente, traer divisas y generar ese círculo virtuoso que a los empresarios, pues, y el empresario quiere crecer y quiere ganar dinero, y el empleado quiere tener trabajo y quiere tener un futuro y quiere tener capacidad, poder adquisitivo y capacidad de ahorro para comprarse una casa, un auto y educación a los hijos y tener buena salud. Y bueno, todo eso no se está haciendo. Hoy el sector privado argentino nos llega, apenas supera los 5 millones de personas, que son los que trabajan formalmente en empresas. Después hay muchos más que trabajan en la economía informal y se la rebuscan como puedan. El Estado los desatendió totalmente. Y bueno, tenemos que llevar toda esa fuerza laboral hoy que está en informalidad, más los que no tienen trabajo, más aquellos que están disfrazados de empleo, con un empleo público que sabemos que la productividad es muy baja. Bueno, tenemos que llevarlos a
al sector privado y que tengan actividades productivas. Hoy la fruticultura de todos los sectores que tienen la economía, sobre todo la agroindustria, que es lo que a nosotros hoy nos convoca, es el sector que más mano de obra puede tener. Por las actividades de cosecha, de empaque, de raleo, de poda, todo eso se hace con mano de obra. Entonces nosotros podemos tomar muchísima gente si se vuelve a plantar y se vuelve a invertir y a ser productivos muchos campos que están abandonados, y es la gente que menos habilidades tiene. O sea, nosotros tomamos, la fruticultura en general emplea aquellos sectores laborales que menos capacitación tienen, ¿no? Que menos preparación o menos calificación. Así que somos parte de la solución, y cualquier plan estratégico en Argentina para que promueva la inversión, el empleo y las exportaciones tiene que mirar primero de todo la fruticultura. Somos parte de la solución. Ahora yo, mientras te escuchaba, pensaba, ¿no? Lo que sería hoy el empresariado argentino produciendo en buenas condiciones. El empresario, sobre todo de la fruticultura, es un sobreviviente. Ha pasado, anda con un casco, tirado en el medio de la zanja, tratando de ver cómo va avanzando. No quiero pensar si le dijeran, bueno, mire, le damos ciertas condiciones, produzca, yo creo que sale disparado como una liebre, ¿no? Sí, sale disparado porque todos quieren crecer y tener más escala para bajar costos, y también habría muchas inversiones de actores nuevos y también de empresas extranjeras. O sea, fíjate que en Argentina hoy no vienen extranjeros a producir fruticultura. Hay contadas empresas extranjeras, creo que son 3 o 4 que quedaron. Todas las demás se fueron del país. Vos vas a Chile, a Perú, a Sudáfrica, a Colombia, a México, está lleno de empresas extranjeras y de inversores que vienen de otros sectores. O sea, hoy el caso de Perú, por ejemplo, todas las inversiones en la fruticultura vinieron de sectores como la banca, la minería, la pesca, los seguros, los fondos de pensión, hasta la misma Iglesia Católica tiene empresas de fruta, ni hablar lo que es Chile. Entonces, hoy en Argentina el empresario frutícola es alguien que tiene mucho amor por lo que hace. Hay empresas que ya son la tercera generación y que no se van a dar por vencidos. Bueno, el empresario argentino en general y el frutícola en particular es muy resiliente, es una persona, es un tipo de empresario que tiene una adaptación a los cambios de escenarios, a las dificultades, que digamos, nosotros estamos mucho más preparados para este mundo actual que cualquiera de los otros países, que han tenido años que marchaban con mucha estabilidad. O sea, nunca tuvieron grandes shocks externos ni internos, y el argentino está muy preparado para este mundo tan volátil, tan cambiante, de cambio de reglas de juego. Nosotros nos adaptamos en 24 horas. Entonces, en un mundo hostil, el empresario argentino está muy preparado, pero bueno, estamos en modo supervivencia, no estamos en modo de crecimiento. Yo siempre uso el ejemplo de las cerezas. Hoy Argentina, con condiciones de tipo de cambio, de acceso al crédito, de acceso a los mercados, podría estar plantando 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas serían 100.000 toneladas de cerezas de exportación, que a su vez generarían $500 millones de exportación. O sea que estamos hablando, y con una inversión de 10.000 hectáreas, estamos hablando que con tierra, plantación y anteladas, unos $30.000. O sea, con 300 millones de dólares generaríamos exportaciones anuales de $500 millones. O sea que es una ecuación digamos, muy conveniente para el país y muy buen negocio para el productor y el exportador, pero lamentablemente hoy no estamos con el acceso al crédito ni con facilidades, ¿no es cierto?, como para decir vamos a hacer este crecimiento, a pesar de que tenemos todo, ¿no? Tenemos mercado, tenemos demanda internacional, tenemos mano de obra, tenemos agua, tenemos tierra, tenemos el clima, pero bueno, están faltando las condiciones macroeconómicas. Lamentablemente, lo que uno ve más que como testigo, como víctima, ¿no?, de las malas políticas, es que no se está haciendo nada, ¿no? O sea, nosotros, Horacio, hablamos, creo que hace varios años, todos los años tenemos una charla, y no te puedo, salvo las retenciones que nos sacaron a nosotros a fines del 2020,
después no tenemos nada, no podemos decir, hemos generado una política, una medida concreta, algo que nos está ayudando a las economías regionales, a la fruticultura en particular, a tal zona, a la Patagonia, al NEA, o sea, no hemos logrado nada. Y pasan los gobiernos, pasan los funcionarios y los problemas quedan. Lamentablemente los problemas siempre se persisten y bueno, y el resto nos va sacando ventaja. Nosotros, mientras discutimos hace 4 años si podemos tener una tasa de interés más baja para hacer una inversión a largo plazo, Chile nos plantó, en 4 años, nos plantó casi 20.000 hectáreas de cereza. Mientras nosotros, digamos, estamos pensando quién va a ser el próximo. Mientras Argentina piensa quién va a ser el próximo presidente, Chile te metió 20.000 hectáreas de cereza. Entonces, los argentinos vivimos perdiendo el tiempo. En vez de ocuparnos de nuestros negocios, nos ocupamos de la emergencia, digamos, y todos, Argentina, todos los argentinos trabajamos para la emergencia, para la coyuntura, la emergencia, el corto plazo, y la fruticultura es un negocio de largo plazo. Necesitamos reglas, necesitamos políticas, incentivos. Bueno, eso lamentablemente hoy no se ve en Argentina. O sea, yo, ¿qué más que quisiera, independientemente de quién nos gobierne, que tener algunas cosas, estabilidad? Tener tasa de interés baja, tener inflación baja, tener acuerdos de libre comercio, tener superávit fiscal. A mí no me importa quién gobierna, si A, B, Z, pero tenemos 3, 4 políticas que sé que no me van a hacer daño al sector como productor. Y es todo lo contrario, o sea, todo lo que hacen hoy, acá queremos combatir la inflación subiendo la tasa de interés, nos revienta. Devaluamos la mitad que la inflación como exportadores, nos revienta, nos encarecemos en dólares. O sea, acá todas las medidas que se toman, digamos, en pos de mejorar una macro, que nunca mejora, siempre está peor, van generando daño en la economía y en los actores económicos. Entonces, si vos tenés devaluación, mitad que la inflación, estás complicado. Si vas a querer frenar la compra de dólares, ¿no es cierto?, el traspaso de carteras con aumento de la tasa de interés, también estás generando un problema. Y todos los años metés 2 o 3 impuestos, seguís empeorando. Entonces, Argentina va en contramano de lo que dice cualquier libro de macroeconomía. O sea, anda un estudiante de primer año de macroeconomía y te va a decir lo que tiene que hacer Argentina. No tenés que hacer un doctorado como hizo nuestro ministro de Economía, que parece que no aprendió nada. No sé si fue a Columbia, a qué universidad americana. Entonces, lamentablemente las políticas argentinas siempre van en contra o a contramano de lo que necesita el sector privado no solamente para crecer, para permanecer vivo, yo diría, el primer paso. Por eso en todos los lugares del mundo se estudia el caso argentino como lo que no hay que hacer para poder crecer y avanzar en el mundo. Adolfo, agradecido como siempre, claro, un gran abrazo, espero verte pronto personalmente, así que tengas una buena semana. Gracias, hasta luego, dale, adiós Horacio, chao, chao. Tenemos información ahora de revistachacra.com.ar y tiene que ver con Santa Fe y el valor agregado. La agroindustria explica 3 de cada 10 pesos de valor agregado que genera Santa Fe. El sector agroindustrial, que involucra tanto a los sectores que producen bienes primarios del agro como a las empresas que industrializan estas materias primas, tiene un peso preponderante en la economía santafesina. De acuerdo con el último informe de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, la participación del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Santa Fe, valuado a precios constantes, explicó en 2020 el 10,7% del valor agregado bruto nacional. El peso de la economía santafesina dentro de la economía nacional se incrementó casi un punto porcentual en los últimos 10 años, cuando en 2010 se registró una participación del 9,2%. La participación de la economía santafesina en el total nacional coincide con el crecimiento del sector agroindustrial dentro de la matriz productiva. El incremento de la participación de Santa Fe en 2020 se siguió dando porque la actividad de la provincia de Santa Fe, predominantemente agroindustrial, cayó menos en la época de pandemia. El sector agroindustrial, que involucra tanto a los sectores que producen bienes primarios del agro
Como las empresas que industrializan estas materias primas tienen un peso preponderante en la economía santafesina. De hecho, el sector económico que mayor participación representa dentro de la economía nacional es agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, cuyo PBG concentra el 16,9% del producto total del país. En total, el sector agroindustrial concentró en 2020 el 32% del Producto Bruto que generó Santa Fe. Esto quiere decir que 3 de cada 10 pesos de valor agregado que generó la provincia correspondieron a la actividad de las cadenas agroindustriales. Si solamente nos focalizamos en el sector productor de bienes y excluimos los servicios de esta consideración, vemos que el sector representó en 2020 el 69% del valor bruto de producción de este, el valor más alto alcanzado en la serie analizada. Esto indica que el sector es de suma importancia para Santa Fe si comparamos con otras economías regionales, por ejemplo, la minería y el petróleo en Neuquén, 39%, o en San Juan, 10,4%. Es necesario aclarar que en ese cálculo solo se considera las empresas y personas cuya actividad atañe directamente a las actividades productivas de los sectores identificados, es decir, un asesor contable que presta sus servicios exclusivamente a compañías del agro no estaría computado en este cálculo, sino que su actividad se considera del rubro servicios profesionales. Esto implica que el impacto real del sector es mucho más importante y transversal a toda la economía provincial. En términos de importancia relativa, el sector elaboración de productos alimenticios y bebidas es el de mayor peso dentro de las cadenas en términos de valor de producción, concentrando el 45% del valor agregado que producen las canastas agroindustriales en Santa Fe. Es seguido por el sector cultivos agrícolas, que concentra casi el 30% del mismo, con la cría de animales representando algo más del 11%. La industria agroalimentaria, exceptuando la originación de sus materias primas, concentró en el año de referencia 54% del PBG del sector manufacturero. Si a esto le sumamos además los sectores relacionados con las agroindustrias, ejemplo, industrias del algodón, maquinaria agrícola, tabaco, madera, entre otras, se explica el 69% del sector productor de manufacturas de Santa Fe. Es decir, 2 de cada 3 pesos en valor agregado que genera la industria santafesina corresponden a manufacturas de origen agroindustrial. Hacemos aquí una pausa. Cuando regresemos, Agroclima en Chacra TV. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 615 millones de pesos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 615 millones de pesos. El nuevo ciclo del IPCBA para los jóvenes de la cadena de la carne. Este es el tema que estamos ampliando a partir de este momento en Chacra TV Noticias. Básicamente esta ha sido la convocatoria que realiza el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y está destinado a los más jóvenes. El primer encuentro se va a desarrollar a partir de la semana próxima. En realidad se va a desarrollar a partir de los próximos días. Estamos hablando de que se va a llevar adelante el 5 de mayo en la provincia de Misiones. Es el primero de los eventos del año especialmente pensado para los jóvenes por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Estos encuentros incluirán una recorrida por distintos establecimientos, campos, feedlots, cooperativas, frigoríficos y un ciclo de charlas técnicas sobre temas de relevancia. Por ejemplo, sustentabilidad, bienestar animal, tendencias del consumo, redes sociales, comunicación y marketing sectorial.
En el caso del primer punto de encuentro Misiones, se va a realizar bajo el eslogan "La ganadería como guardiana del medio ambiente". Tendrá lugar en el establecimiento Santa Cecilia, que está ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Posadas. Como todos los eventos que realiza el IPCBA, la entrada será libre y gratuita, pero tendrá cupos limitados. El CENAVE, que es el máximo organismo sanitario vegetal de Paraguay, dio la voz de alerta por la aparición de la roya de la soja. En varias localidades del departamento de Alto Paraná, mediante los monitoreos que nosotros realizamos normalmente dentro de un programa de vigilancia fitosanitaria que tenemos en varios cultivos, entre ellos la soja, ¿verdad? Con énfasis en esta enfermedad que es bastante perjudicial para el rendimiento de este cultivo. Ahora, ante esta situación se emite esta alerta en donde se insta justamente a los productores, a los técnicos a implementar las medidas adecuadas para lograr el control de esta situación, ¿no? Así es, la alerta justamente para que los productores de la zona, y por qué no también de otras zonas productoras, intensifiquen los monitoreos de sus parcelas a fin de detectar en forma temprana la enfermedad y poder aplicar los fungicidas para el control y también eliminar hospederos alternativos que pudieran estar en las cercanías. Ahora, cuando hablamos de prevención, ¿cuáles son los métodos, cuáles son las aplicaciones preventivas ante este tipo de situaciones? Porque hablamos de algo que por sobre todo genera importantes pérdidas y afecta a grandes, digamos, parcelas en lo que hace al área de cultivo también. Bueno, esta es una enfermedad que depende principalmente, o sea, su incidencia, su aparición depende principalmente de las condiciones climáticas, ¿verdad? En este caso, estábamos teniendo hasta la semana pasada, y probablemente esta también, condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, es muy importante hacer la detección precoz de la enfermedad y el control, el único control existente actualmente es a través de la aplicación de fungicidas, ya que la enfermedad es causada por un hongo. Ahora bien, cuando hablamos de detención temprana, debemos hablar también de lo que deberían de tener en cuenta y nos imaginamos los técnicos que dan seguimiento y los productores también que sabemos colaboran de manera directa en atención a esto, en la detención. ¿Existen algunos puntos específicos antes de que ya aparezca el hongo en donde uno pueda, digamos, reaccionar de manera inmediata? Bueno, la enfermedad se manifiesta con unos pequeños puntos en el envés de las hojas, o sea, en la parte de abajo, así como también en la parte superior, ¿verdad? Pero normalmente inicia en la parte inferior de las hojas y ese es el momento en el cual ya el productor tiene que tomar las medidas necesarias para evitar que la enfermedad siga desarrollándose y influir negativamente en la producción. También es importante mencionar que nosotros tenemos implementado desde hace varios años un mecanismo que también ayuda a evitar que la enfermedad cause graves daños en los cultivos, que se llama pausa fitosanitaria, que se aplica normalmente a partir del 1 de junio por 90 días, a fin de que en campo no haya cultivos de soja u otras plantas hospederas que puedan servir de reservorio del hongo o de fuente de inóculo, como se dice técnicamente, ¿verdad? Para que después afecten los cultivos de la próxima zafra. Entonces, ese es un mecanismo también que ayuda bastante
en la prevención de una alta incidencia de la enfermedad. Ahora, hablando siempre de prevención, existe una particularidad aquí en nuestro país en lo que hace a la temperatura, y más aún en la zona de Alto Paraná. Cuando hablamos de otoño e invierno, hablamos de bajas temperaturas en la mañana, en las primeras horas. Ya en el transcurrir de las horas, llegando al mediodía, la temperatura, sabemos, aumenta, y luego ya al caer la tarde desciende nuevamente. Esto también tiene mucho que ver cuando hablamos de las condiciones para que justamente aparezca o se disemine esta roya, sumado al viento y en atención también al horario en donde se deberían de realizar estas pulverizaciones. Sí, una cosa es, vamos a decir, la forma de diseminación de la enfermedad, y otra cosa son las condiciones ambientales favorables, ¿verdad? Esta enfermedad se desarrolla en una temperatura de entre 18 y 26 grados centígrados. Es la temperatura promedio que facilita el desarrollo de la enfermedad, acompañado de alta humedad, ¿verdad? La presencia de agua sobre las superficies de las hojas también es un factor que favorece que el hongo pueda infectar los tejidos de las hojas. Entonces, es un conjunto de condiciones, y el hongo se transmite fácilmente por las corrientes de aire. Entonces, por eso es que debemos evitar que haya soja en campo previamente a la próxima zafra, ¿verdad? Por eso se aplica la pausa fitosanitaria. Ahora, en el caso específico de esta alerta, estamos hablando de qué tipo de roya. ¿Existen, digamos, algunas que son más agresivas, por decirlo de cierta forma? ¿Y de qué tipo de roya estamos hablando? Y nos imaginamos que los productores también han de estar atentos justamente a esto. En este caso estamos hablando específicamente de la roya asiática de la soja, que es una enfermedad que se detectó por primera vez en nuestro país hace ya más de 20 años. Entonces, también los productores ya tienen experiencia en el manejo de esta enfermedad. No obstante, nosotros cada año estamos haciendo los monitoreos constantes a través de los técnicos de nuestras oficinas regionales, y hacemos las alertas correspondientes, siempre con las recomendaciones de manejo para los productores. Argentina está en el top 10 de los productores y exportadores de legumbres. Hay que puntualizar al respecto que mucho tiene que ver nuestra geografía nacional, porque permite distintas ventanas de siembra, aunque buena parte de la concentración de algunas de las legumbres se da en el norte de la Argentina y otra en la zona centro, sobre todo con preeminencia en la provincia de Buenos Aires. Citemos el caso, por ejemplo, de las arvejas, mientras que en el caso de los porotos se encuentran en el norte del país. Y en el caso del tema de porotas está el poroto negro y el poroto alubia, o el blanco más conocido en el mercado local, que también se destinan a la exportación. Ahora bien, ¿qué volumen de todo eso que nosotros producimos como país se consumen en el mercado interno? Solamente un porcentaje muy chiquito. El promedio es de 5 kilogramos per cápita al año. ¿Tiene potencial el desarrollo productivo? Sí. ¿Contiene nutrientes interesantes para el consumo humano? Sí. En Salta están trabajando para tratar de promocionar el consumo de las legumbres. Es una convocatoria amplia, es la primera que estamos haciendo en esta etapa donde hay un financiamiento del CFI para trabajar en esta cadena de valor. Es un proyecto que se viene desarrollando desde el año pasado y que estamos hoy presentando la primera parte de este proyecto. Entendemos nosotros que la producción de legumbres en la provincia es de una trascendencia muy importante. De hecho, la provincia de Salta es la principal productora de legumbres a nivel país, así que esto demuestra la importancia que tiene.
trabajar en las diferentes cadenas de valor es una prioridad para el gobierno de la provincia, y cuando uno habla de agregar valor, no es solamente industrializar. Nosotros entendemos que la producción primaria también agrega valor. Hoy hay incorporación de tecnología donde va mejorando la productividad de todos nuestros campos, y después viene esta etapa que es tan importante y tan trascendente como es la de generar empleo, y que significa agregar la industria a la producción primaria. Así que las legumbres, tanto fundamentalmente el poroto, que es nuestra mayor producción en sus diferentes variedades, en su gran mayoría se exporta. Tenemos un desafío hacia el futuro, que es el consumo de las legumbres en nuestro país, que la verdad que es muy bajo, y tenemos que intentar incorporarlos en nuestra dieta por la importancia que tiene en la salud, pero además porque el cultivo se hace en nuestro país y en nuestra provincia. Las legumbres son varias, entre ellas, como les decía, el poroto en sus diferentes variedades, el garbanzo que viene creciendo, y la lenteja. Fundamentalmente esas son las legumbres que se producen y que van en crecimiento. Se está trabajando justamente para poder exportar poroto a granel, pero a la vez en una tarea de investigación que se vino realizando desde la Fundación ProSalta, a la cual somos parte, y también desde nuestro Ministerio de la Producción, se generó una misión técnica encabezada justamente por el presidente ProSalta, por el doctor San Millán, y por funcionarios técnicos, productores, representantes de ya sea de Prograno, Asociación de Legumbres, bueno, el sector productivo salteño, donde se eligió justamente España porque las estadísticas marcaban que en los 2 últimos años creció un 48% el consumo de poroto o de alimentos de origen vegetal. Con lo cual, bueno, se trabajó también con financiamiento del CFI y con el apoyo técnico del INTI, donde justamente nos acompañaron técnicos de ambos organismos, y lo que hicimos es justamente visitar la Feria Alimentaria de Barcelona, donde la verdad que fue algo enriquecedor porque pudimos contactarnos con diferentes organismos, universidades, con lo que sería el INTI a nivel, digamos, similar en España, y la verdad que, bueno, justamente lo que se avanzó es en esta generación de buscar alternativas para nuevos mercados, potenciar las exportaciones, como lo venimos haciendo, y trabajar sobre un subproducto que es la harina de legumbre, que hoy es una tendencia a nivel mundial, y tenemos productores, empresarios que están trabajando en el tema. Así que bueno, básicamente es eso, trabajar en la industrialización de este tema, buscar, como te decía, nuevos mercados para exportar y posicionar aún más nuestro producto, que es el poroto, que es muy significativo, una producción muy significativa en nuestra provincia, y potenciar esa exportación con todos los subproductos que se sumen, como harina de legumbres o otras variedades que hacen a la alimentación sana hoy en día, que es tendencia en el mundo, y lo que buscamos también, como lo que vimos en España, es fomentar esa alimentación de origen vegetal. 15 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, tiempo de política agropecuaria, tiempo de la ingeniera agrónoma Susana Merlo. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, y como si hubiera pasado una vida desde el tractorazo, se fueron sucediendo cantidad de hechos en los últimos días que sería muy difícil de enumerar. Tal vez nada muy novedoso, y tal vez sea eso mismo lo que más inquieta y alerta a los productores. ¿Por qué? Porque un productor agropecuario es un empresario que asume riesgos con miras a tener producción y con eso alguna ganancia. Algo absolutamente de definir en este momento en una Argentina donde la palabra parece ser incertidumbre. Eso disparó una cantidad de reuniones de otros sectores, no solo del campo, que pareciera casi que se abroquelaron en el sur con la nieve
y se dieron cantidad de reuniones en las que los principales dirigentes políticos, pero también el ministro de Economía, fue participando y dando respuestas en la medida de lo posible. Por supuesto que son respuestas que no alcanzan para hacer una inversión, que en el caso del agro implica poner 300, 400, 500 dólares por hectárea hoy para recogerlos dentro de 6, 8, 10 meses más adelante. Nadie puede dar garantías de nada. Entonces, en ese contexto se está entrando a un otoño-invierno que por lo visto hasta ahora va a ser muy frío, que por los pronósticos tal vez no va a tener un clima óptimo en materia de humedad, aunque puede ser más atenuado que el año pasado, y en el cual habrá que jugarse a ver cuál llega a ser el impacto del efecto funcionario en esta temporada de gran desesperación oficial en el sentido de los requerimientos de recursos que tiene, léase de dólares. Dólares que necesita de exportación más inflación interna. Un cóctel difícil de digerir si no se tiene un programa muy concreto. Habitualmente hablamos con frecuencia de los fenómenos climáticos y nos referimos al impacto que ellos tienen sobre la producción. Ahora bien, ¿en qué consiste efectivamente el denominado fenómeno del Niño o el de la Niña? Te lo contamos. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero es describir qué es la niña. Sin dudas, este fenómeno indica temperaturas más frías de lo normal en la superficie de los océanos. Sucede en el Pacífico Central y Oriental, así como en las regiones de la costa oeste de América del Sur. En algunas partes del mundo, la niña ocasiona un aumento en las lluvias, mientras que en otras provoca un ambiente extremadamente seco. Las condiciones que causan la niña se repiten cada pocos años y puede durar hasta 2 años. Sin embargo, ella tiene un antecesor y es el niño, el que ocurre cada 2 a 7 años, mientras que la niña acontece muchas veces después de estos eventos. En el pasado, la niña también era conocida como Anti el Niño o el Viejo, según algunos meteorólogos. Según la National Geographic, la niña es un fenómeno climático que denota el enfriamiento de la superficie oceánica en la costa tropical de América del Sur. La niña es considerada como la contraparte del niño, que se caracteriza por temperaturas en la superficie del mar anormalmente cálidas en el Océano Pacífico ecuatorial. Pero, ¿qué causa la niña? ¿Te has preguntado? Pues este fenómeno ocurre cuando los vientos alisios que vienen del este son más fuertes y soplan más agua caliente hacia el oeste, lo cual permite que el agua fría debajo de la superficie del mar vaya hacia arriba, cerca de la costa de América del Sur, para tomar el lugar del agua caliente. Esto quiere decir que los vientos alisios son en parte culpables de provocar este fenómeno. Pero, a lo contrario, durante la temporada de la niña, las temperaturas superficiales del mar a lo largo del Océano Pacífico Central y Oriental tienden a ser más bajas de lo normal, entre los 3 y los 5 grados. Este fenómeno tiene grandes efectos en el clima. Un invierno típico durante la niña presenta condiciones más secas y moderadas en el hemisferio sur, y esto provoca altos riesgos de incendios y sequía en el sureste. Por otro lado, el Pacífico noroeste se vuelve más húmedo de lo habitual y el noreste experimenta condiciones muy frías.
Muchas veces la niña ocurre después del niño, aunque surgen en intervalos asimétricos de aproximadamente de 2 a 7 años. De acuerdo con el departamento de la NOAA, el niño y la niña son fases extremas de un ciclo climático natural que se conoce como oscilación del sur. Ambos términos describen cambios a gran escala en las temperaturas superficiales del mar a lo largo del Pacífico Oriental tropical. Por lo general, las temperaturas en la costa oeste de América del Sur varían entre los 60 y 70 grados Fahrenheit, mientras que son superiores en 80 Fahrenheit en la piscina cálida situada en el Pacífico centro-occidental. Pero, ¿te has preguntado cuáles son los efectos de este fenómeno? Bueno, se conocen por tener efectos severos en la presión atmosférica, en las precipitaciones y en la circulación atmosférica global. La circulación atmosférica global es básicamente un gran movimiento de aire. Cuando se combina con las corrientes oceánicas, ese aire distribuye energía térmica a la superficie de la Tierra, y estos cambios son los causantes de las inconsistencias climáticas en todo el mundo. Aumento en las lluvias, inundaciones catastróficas, condiciones más secas de lo normal, aumento de la pesca comercial. Son algunas de esas principales consecuencias de la niña. Este año, como ya todos sabemos, la NOAA ha activado que durante la temporada de huracanes 2022, la niña estará presente durante casi toda la temporada, inclusive durante los meses más picos, y estará reflejada hacia las aguas del Océano Atlántico. Y estamos llegando ya al final de otra edición de Chacra TV Noticias. Como siempre te recordamos que vamos a estar informándote a lo largo de todo el día. En un ratito nada más ya llega Antonella Piersanti con todo su equipo técnico y periodístico, con los flashes informativos, las ediciones de noticias a las 16 y a las 19. Y ustedes y nosotros nos reencontramos a las 22 con la última edición informativa de esta jornada. Pero antes de la despedida, repasamos cómo va a estar el tiempo en los próximos días. Estamos en otoño, el frío se instaló en el centro del país. Fueron jornadas calurosas las previas. Y ahora esto nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Para el martes, 8 grados centígrados la temperatura mínima esperada, la máxima 19 grados centígrados, con el cielo algo nublado. Para el día miércoles, en tanto, se prevé despejado. La mínima esperada es de 9 grados, mientras que la máxima pronosticada se acercaría a los 20 grados centígrados. En el caso del jueves, parcialmente nublado, la temperatura mínima esperada 10 grados centígrados, mientras que la máxima se ubicaría en torno a los 21 grados centígrados. Ahora sí, punto final para esta edición del mediodía de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias por la compañía. Hasta cualquier momento. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 615 millones de pesos.